su presentación. ¿Listo? Ok, compañeros, segundo. Bueno, buenos días, compañeros. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy, el grupo número 2 presenta los grafos de secuencias de capacidades de las tareas, esto correspondiente a la actividad 4.2. Recordemos que el grupo está compuesto por Danilo Álvarez, Germán Murillo y Esteban Palacios, quien les habla, bajo la tutoría de Héctor Arada. En esta oportunidad presentaremos inicialmente los cambios realizados en el análisis de contenido de las tareas, los objetivos de aprendizaje y su caracterización. Luego vamos a mostrar los grafos de secuencias de capacidades de las tareas, que son dos por objetivo. Y finalmente mostraremos parte de la tabla de ayudas de una de las tareas. Entonces, inicialmente vamos a mostrar los cambios en los grafos. Con respecto específicamente al objetivo 2 pusimos una corrección del grafo de caracterización, ya que había uno de los caminos que no estaba contemplado en ninguna de las tareas de aprendizaje. Específicamente en las tareas de aprendizaje se hicieron dos cambios, uno en la tarea 1.1, que se cambió la formulación del requerimiento, no el requerimiento como tal, sino la formulación del mismo, y en la tarea 1.2 se hizo un cambio por datos agrupados. Finalmente se incluyeron tres secuencias nuevas, esto con el fin de darle claridad a los grafos. La caracterización de los objetivos. Recordemos que el objetivo número uno del tema es determinar de un conjunto de datos respecto a la media. En la parte superior del grafo se puede notar los procedimientos relacionados con el cálculo mediante Excel o una hoja de cálculo. Y en la parte inferior del grafo son los procedimientos que el estudiante va a realizar con sus útiles escolares o la forma tradicional o manual. El segundo objetivo tiene que ver con la interpretación. Esta secuencia de aquí, S24, hace referencia a el cálculo que el estudiante tiene que hacer del valor de la desviación estándar y posteriormente hacer un proceso de interpretación. La parte inferior hace referencia a un elemento manipulativo para hacer un proceso de interpretación mediante también un simulador, que es el tablero de Gantt. En tanto a los grafos de secuencias de capacidades, de cada una de las tareas. Inicialmente vamos a mirar la tarea 1.1 que hace referencia a la cooperativa, una cooperativa del Liceo del Encuentro. Y entonces la pregunta es, o el requerimiento es si hay algunos meses en los que los ingresos son muy diferentes a los otros. El estudiante además debe justificar por qué cree que ocurre eso. Además, no se menciona en esta parte de la presentación, pero em, se le pide al estudiante que realice el procedimiento o los procedimientos de forma manual. Mm, en la primera parte, las secuencias uno y 2 hace referencia a la lectura y a extracción de los datos relevantes para contestar a los requerimientos. Nos encontramos luego con una secuencia de decisión, la S19, donde el estudiante podrá organizar los datos en una tabla, ¿sí? Y hacer los procedimientos requeridos, o que dice la fórmula, o la capacidad 21, perdón, la capacidad 20 hace referencia a hacerlos de forma extendida y la capacidad 21 hace referencia a organizarlos, la secuencia 21, perdón, hace referencia a organizarlos en tablas. Luego siguen los procedimientos en los que el estudiante, la secuencia 8 y 9, donde va a calcular la varianza de los datos y posteriormente la desviación estándar. Luego sigue una secuencia 10 donde el estudiante tendrá que redondear el resultado y finalmente una secuencia 14 donde se contesta al requerimiento y posteriormente se socializa la respuesta en el momento en que el docente lo diga. Ese grafo pasa por la parte inferior de la caracterización del objetivo 1, como se muestra en la parte resaltada en rojo. La tarea 2 tiene que ver con un profesor de matemáticas que hace una prueba en el liceo El Encuentro. Esta tarea está por datos agrupados. Y entonces aquí el requerimiento es qué tan dispersos son los datos, qué tan dispersos son los datos respecto a la media. Ahí no aparece en esta presentación, pero en la ficha de tarea sí está, donde específicamente se le pide al estudiante, a los estudiantes,
que deben hacer estos procedimientos utilizando una hoja de cálculo. Entonces, este grafo que vemos aquí, otra vez con las secuencias uno y 2 hace referencia otra vez que el estudiante tiene que hacer la lectura y extraer los datos relevantes para contestar al requerimiento. Aquí el estudiante utiliza la hoja de cálculo y inserta los datos en una tabla. La secuencia 25 hace referencia a un momento de decisión donde él podrá utilizar las fórmulas que ya vienen preestablecidas en la hoja de cálculo o ir formando sus fórmulas teniendo en cuenta los procedimientos que dice la fórmula pues, general de la ecuación estándar muestral. Ambos puntos confluyen aquí en en la secuencia 10, donde el escolar tiene que redondear los resultados y finalmente la secuencia 14, que hace referencia a contestar al requerimiento y socializar la respuesta en el momento en que el profesor diga. Nuevamente, ¿por dónde pasa el grafo? Por la parte superior de la caracterización del objetivo, como les decía al principio. Ya entramos en las tareas del objetivo 2. Estos procesos son, el objetivo 2, recordemos que es interpretativo. Y entonces, estas tienen que ver con unas olimpiadas de matemática que también se aplicaron en, en el colegio en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto. El requerimiento aquí es qué tan dispersas son las notas de los estudiantes respecto a la media. Entonces, aquí la lectura inicial que el estudiante debe hacer es una lectura interpretativa del enunciado para extraer las informaciones relevantes para contestar a a la pregunta. Luego aparece una secuencia 24. Esta secuencia 24, ¿qué es? Es el cálculo de la desviación estándar de ese conjunto de datos. Es decir, es el resumen, es parte del resumen del objetivo uno, donde él puede hacerlo manualmente o puede hacerlo utilizando los procedimientos que están relacionados con una hoja de cálculo. Este momento interpretativo de la capacidad de la secuencia 3 nos muestra que tiene tres maneras de hacer el proceso de interpretación. Una es con el coeficiente de variación, otra es utilizando los valores Z, ¿sí? Mediante una curva, una campana de Gauss que el estudiante tendría que hacer aquí en esta secuencia 17, y otro es hacer una comparación directa con la media, ¿sí? Y finalmente contestar al requerimiento. Mostramos también en rojo por dónde va eh, este grafo en tanto a la caracterización del objetivo 2. En la tarea 2.2 utilizamos la máquina de Galton en dos formas, en una forma física y en unos simuladores. La idea de esta tarea es que el estudiante haga un proceso de comparación entre lo que el resultado experimental de la prueba física, ¿sí? Con el resultado experimental de la prueba en los simuladores. Entonces, este camino sí es más lineal, este camino es lineal. Y entonces, primero, pues el estudiante tiene que otra vez hacer la lectura y el proceso interpretativo para llegar, para saber cuál es el requerimiento. La secuencia 16, primero el estudiante utiliza el tablero de Galton y luego en la secuencia 22 que el estudiante utilice el simulador. Pero esto no es una camisa de fuerza porque se podría hacer al revés, que pues no pensé en poner las dos flechas, no pensamos, perdón, en poner las dos flechas, pero pues el estudiante puede hacerlo primero en el simulador y luego en el tablero físico. La secuencia 23 hace referencia a hacer el proceso de comparación, hacer esa interpretación inicial de los resultados obtenidos y la secuencia 14 finaliza con contestar al requerimiento. Miremos que el grafo pasa por la parte inferior de la caracterización. Finalmente mostramos la tabla de ayudas. En esta tabla de ayudas de la tarea 1.1 eh, se muestran algunas, ¿sí? Por ejemplo, miremos la que está relacionada con el error 14, que sería esta ayuda, donde nos dice que si existe la raíz cuadrada de un número negativo, se ejemplificará y se conformará el resultado y se confirma el resultado mediante la calculadora. Esto para que el estudiante no olvide que si los resultados le están quedando negativos en su proceso de cálculo es porque está sosteniendo algún error en su procedimiento. Entonces, compañero, hasta aquí lo que queríamos mostrar.
en esta actividad 4.2. Muchísimas gracias.